Nuestro invitado de hoy, después de 3 años sin vernos, es Yokoi Kenji. El objetivo, volver a hablar de la vida, volver a hablar de nuestras similitudes y diferencias entre Oriente y Occidente y volver a hablar de una filosofía que él ha hecho propia, con la cual ha recorrido el mundo. Anoche trabajé varias horas en el encuentro de hoy de los dos y me quedé viendo la fecha de nuestro último encuentro, noviembre del 2019. El mundo estaba, entre comillas, normal y 3 meses después estábamos en otro planeta. El mundo se había cerrado, las fronteras se cerraron, Japón cerró, todos cerramos. ¡Wow! Y entonces me puse a leer y me encontré una frase de Murakami que dice: lo interesante de esta vida es que las cosas aparecen cuando uno menos piensa y de donde menos piensa que provienen. Eso es lo bello de la vida. ¿Qué piensas de eso? Esa frase lo que me dice a mí es que no hay que tener tanto miedo de las decisiones, hay que tener miedo de ser indeciso y quedarse en esa estación. Porque algunas decisiones no muy correctas terminan conectando con situaciones muy correctas. Y otras que parecen correctas terminan conectando con errores. En ese orden de ideas no se puede juzgar la vida simplemente a blanco y negro. Hay que vivirla. Creo que hace poco reunía mis hijos y mi hermano menor tiene Hajime Yokoi tiene 22 años y les dije: no tengan miedo a equivocarse, tomen decisiones, estén tranquilos, vayan en paz, conozcan, viajen. Ténganle miedo a estar quietos ahí, esperando tomar la mejor decisión, porque tal vez no existe, ¿no?, la mejor decisión. Tal vez, como dice Murakami, a veces las mejores cosas vienen de los lugares que uno menos se imagina, ¿no? Casi siempre, ¿no? Sí. Sí. De hecho, pierde la gracia cuando uno dice: lo calculé y lo logré. Bueno. Pero hay una gratitud enorme cuando uno dice: ni lo calculé ni me imaginé llegar donde estoy y aquí estoy. Entonces se siente como un milagro, una magia de la vida, gratitud. Yo siempre le he dicho a mis hijos y a las personas que quiero, que trabajan conmigo, que las personas claves de esta vida, las que van a ser claves en la vida de ellos no los conocen, sino que un día aparecen. Yo siempre he creído eso. Además que uno dice, piense que son todas. Si lo defraudan, pues ni modo. Pero si acierta, puede llegar muy lejos. El miedo a equivocarse lo hace perder a uno mucho tiempo. Me juzgaron mucho porque me casé a los 20, fui padre a los 22 y de alguna manera, ¿y ahora qué va a hacer? Pero fue lo mejor. Tuve varios amigos que no, varios de ellos por miedo. Pero no, eso no hizo que agilizaran más sus vidas, en realidad. Sí. Creo que hay que comprometerse. Fue algo clave en mi crecimiento personal, fue comprometerme. Me comprometía sabía que solo no podía hacerlo. Mi parte latina me ganaba. Si estoy solo, no me levanto. Pero si tengo un compromiso, el japonés que hay en mí dice: hey, ya hice un compromiso. Y entonces siempre estuve comprometiéndome.
en todo, que es lo peor que puede pasar, pues descomprometerme, pero me voy a comprometer. Y funcionó, creo que funcionó mucho. Me encanta tenerte acá. Me gusta hablar con Yokoi, es increíble. No, el gusto es mío, maestro. Siempre que pienso en usted, maestro, hay una palabra en japonés que viene a mí y es mottainai. Mottainai, no sensei, mottainai. Este maestro, ¿por qué hace preguntas a quien le deberíamos estar haciendo preguntas? Pero es muy japonés eso también. Reservar para sí ciertas bellezas y no darlas en público, guardarlas para sí. Eso es, además de ser muy japonés, realmente respetable, ¿no? Alejarse de las luces, la gente, el show. Pero lo que se ha cocinado en su vida, lo que pasa detrás de cámaras, todo lo que hablamos, lo deja uno pensando por mucho tiempo. ¿Cómo viviste? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo percibiste todos estos 3 años que no nos vimos y que pasaron muchas cosas en la tierra? En mi caso fue, y también creo que aplica para muchos, fue como que el caos que teníamos por dentro, ahora lo veíamos afuera. Y tal vez fue hasta un poco, es raro decirlo, ¿no? Cuando uno tiene tanto caos por dentro, una pandemia, cuando uno crece con una pandemia por dentro, por las fisuras del cerebro en la infancia, no se imagina nunca que un día todo el mundo va a sentirlo al mismo tiempo y uno va a poder decir, bueno, en parte, qué bueno que entienden lo que se siente, ¿no? Vivir en una crisis de incertidumbre, una crisis de no ver muy bien el futuro. Estoy de pronto siendo dramático, pero es un poco de lo que siempre uno siente por vivir en culturas tan extremas, tan diferentes, con lograr hacer equilibrio de dos culturas tan fuertes y que generan de alguna manera un carácter como el mío, que si bien me ha dado muchos éxitos, no deja de ser mi propia cruz, ¿no? ¿Y cómo lo viviste? Voy a darte un ejemplo. Yo en casa, ¿qué hacía? Medité más, oré más, tuve miedo. Me habían metido mucho miedo. Y después yo decía, wow, nunca debí tener tanto miedo, pensé después. Pero eso fue lo que viví. Sí, fue así para mi esposa, fue así para mis hijos, para el mayor también, fue exactamente así. Me gustaría decir que para mí fue igual porque es lo natural, es lo normal, pero de hecho es en pandemia que, teniendo terapias, descubro el por qué gran parte de mis éxitos no obedecen a mis logros, no obedecen a un talento, eso lo tenía claro, sino a una búsqueda incesante de aceptación. Soy de una generación donde tuvimos que ganarnos el respeto de los adultos, es decir, teníamos que ganarnos el afecto también de los adultos. Un niño en mi época tenía que ganarse las cosas y valía si tenía buenas calificaciones y si hacía algo importante. Yo tuve que aprender a que si un niño se caía, se iba y se recogía. Suena absurdo, pero yo no sabía eso. Los niños se caen y se regañan. ¿Por qué se caen? Porque así lo hacían conmigo. Y rápidamente a mirar si estaba bien el pantalón, no las rodillas. En ese orden de ideas, los adultos no respetaban a los niños, sino que uno tenía que respetar a los adultos. Y entonces eso generó una persona,
un ser humano que debe hacer algo que deslumbre, debo hacer algo que llame la atención y que los adultos digan, wow, qué orgullo que seas mi hijo, qué orgullo que seas de la familia, qué orgullo, siempre tengo que hacer algo. Y luego otra cosa, que si es posible supere la del primo, supere la del otro, supere, y todo hasta que se convirtió en una constante de logros, pero también un hueco sin fondo. Entonces, buscando esa aceptación, la gente no deja de aplaudir nuestros logros, pero cuando termina una conferencia con 5.000, 10.000, 13.500 personas, Ciudad de México, llego al hotel, cierro la puerta y hay un vacío enorme, 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 porque siento que no he hecho nada. Me siento una persona que no ha aportado nada a la humanidad. Tengo que hacer algo. Y otra vez. Y se cosechan muchos logros, pero hay una etapa en la vida que uno llega, y justo fue para pandemia donde yo digo, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué sigo buscando? Siempre aprecié la terapia con los psicólogos porque los japoneses me lo enseñaron, porque me enviaban para el psicólogo, ¿no? Eso está muy violento y eso no es normal, va para el psicólogo. Y en pandemia fue el momento de dedicarse a uno mismo. Una psicóloga, la doctora Soledad, un poco más de 80 años. Sí, ella no sabía mirar la cámara, ella no sabía nada, pero me atendió siendo completamente... Había enterrado un hijo, había fallecido su esposo, tenía una vida muy difícil y al mismo tiempo tenía muchas experiencias fuera del país. Dividió, hizo un mapa del mundo. Los japoneses, ellos tienen este y este problema. ¿Usted de qué parte? De Colombia. ¿Y de qué parte? El Tolima. Usted tiene... Y comenzaba a hacer como un análisis geográfico del comportamiento psicológico de las personas que me impresionó mucho. Y ella, tuve que tenerle mucha paciencia, me regañaba mucho, era una maestra, una mamá. Pero fue increíble a los lugares que me llevó, porque finalmente un profesional de la salud mental, él no sabe nada, pero él nos va guiando, como si fuera un avatar, ¿no? Al bosque de la infancia. Y uno es el que ve. Y él tiene las claves de decir, hey, no se meta tanto, salga de ahí, hay monstruos por ahí, son reales, no son reales, esto es cierto, esto lo está asociando ahora con su relación de pareja, y hasta el perrito lo está sintiendo también, sus patologías, por eso también se puede enfermar, es increíble. Y pandemia fue fantástico por eso, pude dedicarle tiempo a la persona que creía no merecía. Yokoi Kenji no merece tiempo. No, él está para hablar de multitudes, para responder preguntas, pero las preguntas que él tiene no son tan importantes. Él nació para ganarse el favor, el aplauso de las personas. Y pandemia lo viví así, fue una terapia. Sí, pandemia creo que nos enseñó a muchos que éramos buenos hablando en público, socializando, pero no nos soportábamos nosotros mismos. Difícil ir a comer uno solo, ir a ver una película solo. Ahora lo hago, lo hice hace unos días. Difícil. Pandemia nos enseñó a muchos que debíamos aprender a estar con nosotros mismos, porque finalmente estamos solos, como lo dice. Ikigai significa conocer el propósito de cada uno de nosotros acá, la razón de estar acá. Y supongo que tú tienes claro tu Ikigai, yo tengo claro el mío, creo. ¿Lo viste más claro después de todos estos tiempos o lo seguiste viendo igual? Sí, descubrí que muchas cosas que juraba, decimos en Colombia, eran el Ikigai, no lo eran. Que hacían parte del Ikigai,
eran objetivos dentro del Ikigai, pero no era el fin mayor. ¿Lo viste? Sí, es que por pandemia agilizó muchos procesos dentro y fuera de nosotros, así que quedó clarísimo, wow, no es esto lo que realmente busco. Por eso una vez que lo logro, me llena, pero aún no completamente. Es algo más allá. Y varias cosas en el camino resultaron solo ser parte del proceso del Ikigai. Y el Ikigai mayor, creo que aún le sigo dando forma realmente. No está claro todavía. Completamente claro, no. Me llegaron más dudas ahora en la pandemia. Hubo una época que lo tenía muy claro, muy claro. Y eso está hasta registrado. Y yo veo esos discursos y digo, wow, no. Ya no. Esto cambió. Sí, no. No está mal, está bonito. Sí. La gente comenta cosas, pero ya no aplica para mí. Entiendo que aplique para el momento de algunos, pero para mí no aplica. Y me siento bien con ese proceso porque recuerdo una crítica que le hicieron a un músico que le han dicho, ¿usted cambió sus músicas? No, estoy dándole música a mis cambios. Cambiamos y vamos a cambiar. Ahora, aunque siento que estoy más cerca del Ikigai de mi vida, de aclararlo, igual no lo veo. Sé que estoy más cerca, lo siento ahí, lo sentimos, pero aún no lo tenemos completamente claro. Por el momento le tenemos hasta un color, un nombre, pero ya no nos atrevemos a asegurar. De hecho, me sorprende ver a Yokoi Kenji hablando a los 25, 27 años en Colombia, en el Congreso. Digo, wow, qué seguridad, qué fuerza, qué tono, sí, wow. Yo voto por ese muchacho si se lanza, pero no soy capaz de volver a hablar con ese tono de seguridad. Ese Ikigai que tienes en proceso, obvio si se puede saber cuál es. Es Japón. Es Japón. Es Japón. No lo puedo asegurar completamente, pero acabo de tener mi agenda 2 meses y medio y me fui para Japón. Y no me fui para mi ciudad, Yokohama, que es una capital, la segunda ciudad más importante, ni para Tokio, no, me fui para Niigata, para un pueblo que para llegar a Tokio desde ahí hay 6 horas. Y solo arrozales, hay templos. Y estuvimos en el pueblo, arreglando el tejado de la casa de mi padre. Y las tejas son muy gruesas y ellas soportan la nieve, pero igual siempre alguna se suelta. Y arreglando el tejado y encontrando debajo de las tejas el camón, es como el logo de la familia Yokoi, sus 4 rombos, y luego visitar el cementerio y encontrarlo allí también. Después ir a mirar las fotos y encontrar tantos militares, samuráis. Me impresionó mucho esta visita a Japón, me sentí muy bien. ¿Te sentiste bien? Supremamente bien, disfruté mucho. Llegué a Yokohama otra vez y no me gustó. Sentí contaminación. Y es raro decirlo, Japón es fantástico, pero Niigata, este pueblo de Muramatsu, es tan limpio, tiene tanta tradición, tanta cultura. Y visitando especialmente a mi padre sufrió una parálisis, entonces justo fui para la época del Obon, donde se dice, vienen los muertos a visitar la casa, vienen a caballo y se van en vaca
a caballo porque quieren venir rápido y en vaca porque se quiere ir lento de sus casas. Les tenemos comida, dulces, ellos vienen en la semana, hay que arreglar la casa y hace una semana falleció el abuelo. Igual no lo pudimos ver cuando estábamos allá porque es como un hospital donde los cuidan muchísimo todavía del tema del COVID y no dejaban visitarlo. Pero mi padre estaba feliz de que el abuelo lo dejan 3 días, su cuerpo, en la casa. Antes de llevarlo para que lo conviertan en cenizas al crematorio, él dura 3 días ahí, acostado en la sala de la casa. Mi mamá me llamaba todos los días, ahí está el abuelito. Me enviaban videos y bueno, mi padre estaba contento, la casa estaba hermosa, porque duramos 2 meses allá arreglando y fue una experiencia muy bonita para mí. Creo que ahí está el Ikigai en este país. Creo que está ahí realmente. Le estoy aún dando forma, pero hoy más que nunca siento que necesito Japón en mi vida, pero no Tokio ni Yokohama, ¿no? Estos pueblos tienen algo mágico. Increíble. Sí. Dicen que Japón se está acabando porque no tiene niños. Pero al mismo tiempo, ese tipo de lugares pueden ser la salvación del mundo. Sí. En este tema tan importante de lo que es la salud mental, porque ni siquiera es algo psíquico o místico, ¿no? En temas de salud mental, Japón es un escenario, y especialmente para famosos. Varios famosos que les digo, oiga, ¿quiere ir a Japón? Allá no lo reconoce nadie le va a pedir un autógrafo, ¿no? Y se vale, sí quiero, es lo que necesito. Japón. Vaya para Japón. Famosos colombianos. Sí, Okay. Latinoamericanos. Porque allá también se iba Marlon Brando, quizá uno de los seres más complejos que ha dado la Tierra. Él se iba a Japón frecuentemente. Pero sí, de acá, de Latinoamérica, uno dice que libérese de las redes, pero algunos no hacen caso. Y se van por alguna agencia, y está bien. El problema es que caen en las redes de Tokio, de Yokohama, de la vida nocturna, que también la hay, y como igual sigue siendo tan exótico, pero genera no es Japón, no es lo que necesita, sigue siendo otra vez luces, rumba, show, sigue siendo. Hoy, ahora, aumentaron los rituales, las normas, las reglas de la vida. O sencillamente hoy las cosas se las diste más al azar, a la casualidad, a lo que llegue. Creo que veníamos de ese formato, dejando las cosas un poco más al azar en mi caso. Habíamos trabajado para lograr eso, trabajar para poder tener ese estilo de vida, de decir, no tenemos afán, si se puede bien, si no, no hay lío, no hay problema. Para eso trabajamos, entendemos que sí, si no tuviéramos esta tranquilidad o tantas áreas llenas en nuestra vida, estaríamos, por supuesto, esforzándonos como lo hicimos al principio, pero ya llegamos a este punto donde nos interesa esto es riqueza para nosotros, poder estar tranquilos, sin afán y sin desespero. Y creo que ahora, es decir, yo de alguna manera quería tener un poco controlado, por ejemplo, un tour a Japón con latinos y decirles vamos a hacer eso. Pero después de pandemia
Ahora no, ya ni siquiera es un tour. Esto es definitivamente una peregrinación. Vamos a paso lento. No es turismo. Si desea hacer turismo, lo puede hacer. Si desea rumba, fiesta, show, lo puede hacer. Japón lo tiene. Pero lo mío es una búsqueda muy lenta de la belleza, de la quietud. Y si no lo tiene claro, quien asista al tour, a esta peregrinación con nosotros, se va a aburrir bastante, va a decir, no, pero no pasó nada. Vamos en busca de eso y de que el tema nazca allí, en el lugar, cuando lleguemos. Que no esté programado y realmente nos interesa muy poco, para no ser groseros, si gusta o no, si tiene impacto en las redes o no. Realmente voy por mí y yo voy a paso lento, voy tranquilo, voy de aquí a ese templo. Y pueden pasar tantas cosas en el camino. Me puedo quedar mirando un árbol, me puedo quedar tocando un perrito, esa es mi velocidad, y cuando llegue allá, muy seguramente voy a respirar y voy a comenzar a hablar y de repente voy a decir, se me olvidó lo que iba a decir y ya no voy a decir más nada y me voy. Y mañana no sé a qué hora arrancamos y no sé a qué hora llegamos y creo que va a ser ahora, va a empeorar. Va a empeorar la situación. Para mi esposa va a empeorar la situación. ¿Y esa peregrinación cuándo es? En marzo. Está bellísimo. O sea, primavera. Ahora que fui a Japón se suponía iba a arreglar la ruta. Pero cuando llego y me encuentro con esta profundidad, digo, no hay ruta. No puede haber ruta. No puede haber un guión. No puede haber un itinerario. No puede haber. La empresa que nos llevan los buses, ella se encarga de llevarnos al lugar, tercerizamos esa parte. Pero la situación conmigo, la peregrinación conmigo, si nos llevamos un pincel gigante con un papel enorme allá, no tengo ni idea qué voy a escribir y qué va a salir. Es como la última peregrinación, una señora, y pues ella veía las flores, pero déjela ahí viendo las flores. Detengámonos todos a que ella vea las flores. Pero podemos llegar tarde al templo. Sí, pero ella está viendo una flor. Y llegó. Veamos todos la flor con ella. Tal vez sea mejor que el templo. Si llevamos personas que se queden mirando algo y lloren de solo mirar, ellos van a ser los guías. Uno dice, ¿usted todavía puede llorar al ver una flor? Sí. Wow. Quiero volver a tener eso que perdimos. Quiero eso. Si logramos llevar personas así de sensibles que nos acompañen, que lloren con ver un paisaje, que suspiren, porque el Ikigai, si es real, no debería gustarle a los jóvenes, porque los jóvenes no deberían buscar Ikigai, porque son jóvenes, están buscando dopamina. Y el Ikigai no genera dopamina, el Ikigai genera serotonina, es decir, tranquilidad, paz, sin adicción. La dopamina el Ikigai no le gana a la dopamina. La dopamina es fuerte, es intensa. Pero cuando se termina, también caen los niveles y ahí es donde viene la adicción o la depresión. El Ikigai no le gana, pero no genera depresión ni adicción. Porque es aprender a ver el vacío, es aprender a disfrutar el silencio, a que si se dañó el carro, usted se siente tan afortunado, se dañó el carro en medio de la nada. Voy a pasar el 31 de diciembre solo en una carretera. Ya soy muy afortunado. Esto no es normal. Esto es un momento conmigo mismo. Esto es un regalo de la vida. Es bellísimo. Pero esto no es difícil de vender algo así, ¿no?
Bellísimo. Yo hay un término japonés que amo que es ku. Ku es vacío. Entonces, a veces voy a exposiciones y a mí me gusta quedarme viendo es la pared donde no hay nada. Es increíble porque tus sentidos adquieren otra visión, otra dimensión. Cuando voy a cine, maestro Marlon, si la película no fue buena, igual yo estoy muy feliz porque cuando salgo está la caneca de donde echan las palomitas y ella se llena muchísimo, pero tiene una luz. O sea, tiene una muy buena iluminación que genera unas sombras y yo siempre le tomo una foto y digo, yo vine por esta obra de arte, no la pueden volver a hacer igual. Nunca. No, y se la van a llevar. Pero yo la alcanzo a registrar. No le cuento a nadie eso porque parece un loco. Mi esposa la que dice, está tomándole foto a la basura. Pero yo veo y además le pongo un filtro, confieso, la arreglo un poquito y después hago, wow, ¿cómo? Esto fue... Yo pagué por... Mándame un día esa foto. La tengo. Tengo varias. Eso es increíble. Fui a Nueva York con mis hijos, mi novia. A donde voy llevo 2 tareas. Y en el tiempo que estoy resuelvo esas tareas. Es decir, nunca viajo sin tareas. Siempre tengo 2 tareas. ¡Wow! Lo creo y si tú llevas esa peregrinación y cada uno lleva sus 2 propias tareas, va a ser una maravilla. Sí, realmente lo hago por mí. El paciente que llevo soy yo. El que necesita ir a esa peregrinación soy yo. Realmente lo necesita. Pero eso es Ikigai. Es que es difícil. Ahorita está de moda el Ikigai, es decir, en el occidente. Y me impresiona mucho cómo las personas me preguntan y me piden el tema Ikigai. Y uno dice, es que no es llamativo, no les va a gustar. Porque lo que respondería un japonés es el valor más importante de la vida, lo que lo va a hacer vivir muchos años. Hablando en términos latinos, es aquello que logra convertir sus mañanas de lunes en noches de viernes. Entonces el latino le pone cuidado a uno y dice, uy, eso está... Entonces sí, o sea, así de bueno es el Ikigai. Sí, el Ikigai es algo que acaba con los días de la semana y no es un aguardiente. Es un concepto, es un estilo de vida. Todos los días se convierten en uno solo. Total. En uno solo. Y eso es Ikigai. Diferente a tener un propósito, claro, unas metas, un objetivo y tener Ikigai. Una persona con Ikigai la cambian de país y ahí está. No le afecta su Ikigai. La meten a la cárcel por alguna cuestión, ya florece su Ikigai. Es decir, no, la encierran en pandemia, encuentra el Ikigai. No, es imposible contenerla porque tiene Ikigai. Y por eso es tan saludable y vive mucho. No es difícil en realidad, lo difícil es descontaminarnos de todo lo que hemos adquirido en la sociedad. Y por eso la peregrinación es Ikigai realmente. Es la búsqueda de eso. ¿Cuántas sendas en estos 3 años que no nos vimos de montaña recorriste? No conocía un sector de Yokohama, donde ahora está viviendo mi hermana. Y nos levantamos en la mañana, nos fuimos a ver las montañas de atrás. Aunque no es esa, Japón es muy montañoso y tiene muchos barrios, pero aún conservan verde en algunos lugares. Mi tarea era ir a buscar los semis, porque llegamos en verano. Y me gustó tanto ese sendero que ya todos los días estaba yo allí buscando el semi. Es una cigarra y la cigarra nace en verano y hace un ruido muy fuerte.
son los decibeles que hace un avión. Imagínense ese animalito. Es de los más fuertes, sonidos más fuertes del mundo. Además que para nacer requiere 6, 7 años para salir y dura 2 semanas. Entonces, el semi es muy importante para el japonés, en la cultura japonesa, porque habla del esfuerzo de la vida, de lo difícil, de lo dura que es la vida, pero de lo bella que es al mismo tiempo. Los pocos momentos efímeros de felicidad hay que disfrutarlos, ¿no? Como el semi. Esto es toda una filosofía detrás de esta cigarra que ya había escuchado yo en Colombia, porque mi mamá cantaba esa canción de ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, pues tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando estás tu muerte. Yo no lo entendía, lo entendí en Japón. Ay, ya está cantando porque solo tiene 2 semanas para vivir, ¿no? Pero a veces es mejor una vida así, difícil y terminarla bien, que una vida queriendo que sea solo brillo desde el inicio y finalmente llegar al final. Y ese sendero de la cigarra nos gustó muchísimo. Conocí también España, Figueras. Tenemos unos familiares viviendo ahí y hay un castillo en una senda. Ese sí es una montaña, hay un sendero porque hay un castillo. Y fue para mí fantástico poder visitar la tierra de Salvador Dalí, porque tengo una historia muy japonesa con Salvador Dalí. Él aún vivía en mi infancia, pero cuando yo llego a Japón y mi comportamiento es tan distinto a los japoneses, tan impulsivo, tan emocional, Kenji está violento, Kenji está llorando, entonces me mandan al psicólogo. El psicólogo un día me hizo una pregunta y era el mismo maestro de Bellas Artes, para mi fortuna, la única materia, deportes y Bellas Artes que me iba bien. Y me dijo, me preguntó, Kenji, ¿por qué cree que usted es así? Y yo le dije, se me salió, yo creo que es muy latino, decir, estoy loco. Qué bueno, me dijo. Hay un artista que yo aprecio mucho que también dicen que está loco, pero su locura es favorable, es buena. La aprendió a controlar y estar loco no es tan malo, solo hay que controlarlo. Y me presentó a Dalí. Y yo me enloquecí con las imágenes de Dalí. No podía creer que existiera alguien que hiciera eso, esos dibujos, esos elefantes se me aparecían en la noche. Era un niño bastante conflictivo, así que cuando pedí el libro de la librería japonesa, no, estos no los prestamos porque son de Bellas Artes, son muy grandes. Entonces, igual me los llevé. Y después no era capaz de entregarlo porque ya habían reportado, se perdió un libro, bueno. Y fue como guardar un pecado. Tengo un libro de Dalí de la escuela que buscaron y nadie sabe que yo lo tengo, y era como si estuviera muerto, como si hubiera matado a alguien y lo tuviera escondido. Y un día no aguanté más porque se me congestionó y fui lo boté, pero lo rompí. Wow. Y al romperlo sentí un pecado mayor que el de habérmelo robado. Y ahora cargaba toda mi vida con eso, porque se me aparecían los sueños. Ahora estoy en Figueras y me dio por hablar con los adultos. ¿Lo conoció? Sí, estaba loco, me dice, estaba loco. Una vez trajo un elefante aquí, estaba loco. Otra vez estaba aquí, estaba loco. Y entonces veo el Museo de Dalí, sus obras, su historia, y wow, me toca muchísimo y entiendo mucho de mi ser. Ir a conocer toda esta historia de Dalí en este momento de mi vida fue muy importante, muy importante.
hay mucha locura, en una genialidad hay mucha locura. Obviamente una genialidad como Dalí, pero sí ayuda a algunos que decimos, yo talento no tengo. Algo estoy buscando y no sé qué es. Y esa búsqueda me ha dado muchos logros, pero ya no quiero más logros. Quiero llegar ya, quiero encontrar, quiero llegar a lo que busco. ¿Qué es lo que busco? En esa búsqueda uno piensa que puede ser la religión. Abraza uno intensamente una creencia. Puede ser el sexo. Puede ser la paternidad. Abraza uno y dice, esto es. Puede ser. Y poco a poco va encontrando etapas hasta que se termina uno como abrazando a uno mismo y diciendo, encontré el culpable. Es demasiado. Y por eso pienso que no puedo ser con esto del Ikigai tan fanático y caer en el extremo de que tiene que ser Japón. No, es el mismo Japón, pero ahora está en España. Es el ser humano, es decir, es un samurái. Aquel hombre era un samurái, Él lo era. Y amerita, correcto, una peregrinación. Fue muy sanador para mí.